¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas, la última de este año 2017. Es una pena que no podamos tener programa sábado y domingo para estar realmente hasta el final del 2017. Es una pena que el lunes no podamos estar en vivo. Hicimos todo el esfuerzo de producción, hicimos todo el esfuerzo también periodístico de poder estar el lunes con ustedes, pero hemos recibido una notificación de Recursos Humanos que podremos ser sancionados si es que venimos a trabajar el lunes. Y ya cargamos con la sanción del piquete que hicimos para poder trabajar el día de la Navidad. Del 25 queríamos entrar, nos cerraron las puertas y bueno, este lunes lastimosamente no vamos a poder acompañarlos, pero sí a partir del martes. Ya sería reincidencia. Ya sería reincidencia, ¿verdad? Y ustedes saben cómo son estas cuestiones. Pero el martes sí vamos a estar con ustedes nuevamente y a partir del martes vamos a arrancar el segundo año de Sin Vueltas en las pantallas de Unicanal. Vamos a ir llegando a lo que es, por supuesto, el segundo año, que se va a dar ya por mediados de año, más o menos. Agosto. Y el martes, ¿cómo? Agosto. Agosto, sí, señor. Y el martes también se cumple el primer aniversario de Sin Vueltas por Radio 1. Así que también será un día muy emotivo, de muchas lágrimas de seguro también, el día martes, de poder reencontrarnos. Y el lunes no estamos nosotros, pero la gente puede disfrutar del especial de... Por favor, de toda la programación que hemos preparado nuevo, en Unicanal y también el especial para esperar, por supuesto, la medianoche. Y desde el martes nosotros les esperamos, nosotros. Y desde el martes nosotros los vamos que a estar. venimos. Todos los que venimos. ¿Quién no viene? ¿Vos no venís? Los que venimos. ¿Eh? Te agradezco. ¿Vos no venís el martes? Y vas a tener que... Entonces, para vos te vas a perdón, esto es una primicia, Toto, perdón. Pero yo no sabía. Te está enterando al aire. Sí, perdón, ¿viste? no. Que ahora vamos a recursos El humanos. compañero del Es último que él que se acaba de entera. decir los que vienen, por eso nomás captamos. El martes no viene. Yo estuve hoy, estaba por Recursos Humanos hablando y deseándole feliz año nuevo a todos los integrantes del Departamento de Recursos Humanos, Pero a tuviste Cintia, una a reunión, Sonia, tuviste a una asamblea, tuviste una a asamblea Nelia, bueno, a uno, todos, No, estamos. a los chicos de comercial también fui a saludarlos a todos hoy al Nunca salir más de radio. salía. Sí. Y hasta que de repente se empezó a poner tenso el ambiente ¿Por qué? y decían, sí, ya, ahora sí, es la hora. Y yo decía, bueno, ¿qué pasa? Me estoy perdiendo alguna Un dispositivo de noticia seguridad. de algo. Un dispositivo de seguridad se fue como armando. Tanqueta, todo. Sí, que entre el transportador de caudal, no sé cuánto. Acto seguido, entra el señor Felipe Goroso a cobrar su haber. Y yo digo, pero la Ya, estamos. pelota, dije, ¿verdad? Positivo de Un seguridad. tipo que, ¿verdad? Un tipo que el otro día estamos diciendo, se cobró la aguinaldo y él, ¿cuándo? Pero no, o sea que no, Ni me enteré. no me di cuenta. Este, Entré, con no las entré en regalías falta. también. Felipe, ¿cómo estás? Florecidito te veo hoy, Sí, ¿eh? así estoy. He hecho una flor. Sí, estás hecho un flor de compañero. Flor El de martes te vas de compañero. vacaciones. Sí, me voy. Sí, bueno, Pero que por disfrutes acá. de Europa y... Sí, totalmente. Tratar de imitarle a Pedro. No, claro, Yo sí. sigo sus pasos. Pero ya anunció que se va a ir En después Canadá, 40 porque grados, va a ir a no sé, buscar más o el verano croata. Porque va a pasar Claro. en unas Le playas hace mal al cuti de tanto de ganar. Croacia, claro. Porque Croata. así, el verano croata va a ir a buscar. Así Pedro. son estos que tienen sangre No azul. digas eso, que después las fans se van a Croacia, Toto. Se van detrás Eso de es claro. Bueno, ¿todo bien? Para Súper bien, despistar. chaval, muy Mariana, ¿cómo estás? Súper Último bien. día laboral del año, ¿eh? Último programa de Sin Vueltas. Un saludo a toda la gente, como siempre. Gracias por el aguante ¿El domingo están con este Caro Cruz año. ustedes? El Caro Cruz retorna el siguiente fin de semana. Este domingo es el especial, por el especial, último día ok. del año. Sí. Ok. Interesante. Pedro, ¿cómo estás, Pedrito? Bien, al pelo. Muy ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Sí, me imagino que habrá sido un despliegue impresionante, ¿no? Te llama ¿De la qué volver al atención. tema? Eran Porque pero eran dos empresas, Pedro. ¿eh? Sí, claro eran que dos sí, empresas. Creo que Nos me las imagino quiero que la nombrar más porque cara no tenemos sí, oficios, seguro es del eran país. dos empresas. lo que hay que decir es Pedro, Pero que es un bueno. tipo muy predecible. Pues, como yo sabía, el tipo iba a volver sobre el mismo punto. Tiene easy. No, pero Sí. ese, vos Todo, sabés todo que, se cubre, pues. Felipe, es Usa- una estrategia. No, Siempre decir, claro. de repente, después salir con Tiene algo algo que de no marketing. pensaba. Sí, de Tiene marketing. Marketero, pues. No tiene marketing. Bueno, Bueno, tengo un desafío para los tres. a ver. Vamos a medir con... Nuestros pobres invitados dicen, ¿a qué programa? Sí, nos ¿a qué venimos? programa están venimos? Ya en hablando? un rato lo Programa vamos a venimos, hacer. están hablando así, ellos no se entienden. Ustedes no van a pasar por esto, salvo No. que si quieren participar podemos tantear a ver cómo están. Esta es la iniciativa, tiro una actividad y el primero que dice no pierde por evidentemente. Ok, ¿verdad? dale. A ver, me sumo. el desafío Creo que es este, dicen no. termina el programa y yo personalmente los invito Sí. Ok. a tomar todas las cervezas gaseosas, agua que quieran inmediatamente terminado el Yo me programa. sumo. Muy bien. Muy bien. Mariana, Sí, sin problema. Pedro, Pues ahí ¿Qué estamos. perdíamos? ¿Qué Firme. perdíamos? ¿sí? Bueno, Sí, está bien. ¿dónde? El que no va, y vamos a hacer ahorita una toma fotográfica, el que no aparece, la apuesta decía que perdían 1 millón de guaraníes y lo van a tener que abonar el día martes. Claro. ¿Sí? que sí. ¿Todo bien? Sí, Bueno. Muy sí. bien. Bueno, vamos a intentar hacer un resumen del año que fue parecido más o menos a este, una agudeza total casi a lo largo del año. Mencionar también esto, hay un veto parcial del presupuesto por parte del presidente de la República, esto va a ir al Senado y a Cámara de Diputados que llamaron a sesión extraordinaria para el martes 2. Increíblemente,
¿sí? Un Sí. martes 2 se va a estar trabajando ahí en el Congreso, también a todo dar con una sesión extraordinaria. Y muchos parlamentarios, yo he escuchado hoy, estaban recontra porque decían que teníamos que viajar. El año pasado nos metió en el tema de la enmienda esta y no pudimos ir. Y este año, ¿qué pretenden? ¿Que trabajemos todo el año? Y sí. Decían algunos, ¿verdad? Y Lo que bueno, pasa es que ya ellos comienzan pues sus 3 meses de vacaciones. ¿entendés? claro, entonces van Y a le tener van a que quedarse sacar por lo menos vacaciones, ahora ¿verdad? y esto va a continuar, por qué supuesto. bueno. ¿Qué le va a hacer? Claro está que hay una gran preocupación por los sectores, ya no es disidente solamente el nombre que se le pone, sino de partidos de oposición. Con este tema de la unidad que se ha dado en las últimas horas, está ahí la cuestión de pensar cómo se van a configurar los votos a partir de ahora en las distintas cámaras. Cambia el escenario. Interesante. Cambia, todo Interesante. cambia, diría alguien por ahí. Así que cambia el escenario y va a ser atractivo poder mirarlo y de seguro el martes vamos a estar acompañando todo eso. Pero este programa está destinado a poder hacer o tratar de hacer un balance de lo que ha Claro. dejado el año y poder analizar un poquito las distintas circunstancias Desde en los dos- distintos aspectos. De ¿verdad? dos aristas básicamente, ¿verdad? Política y economía. Exactamente, está con nosotros. Socioeconómica, digamos. ¿Cómo? Socioeconómica. quizás. Socioeconómica, en realidad. Está con nosotros Julián Ruiz, que es analista político. Julián, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y muchas gracias Sin Vuelta por la invitación. Ustedes sí que han tenido un año, por lo menos el teléfono habrá sonado como hace tiempo no sonaba para analizar ciertas Y cosas. empezó el caso de la enmienda, después tuvimos ya cuando se empezaron a oficializar las candidaturas y terminamos hace poco, ¿verdad? Y tenemos una semana y ya volvemos otra vez para las generales. Ni siquiera terminó del todo, ¿verdad? Ahora empiezan No. otra vez a discutirse cuestiones que no son directamente de las elecciones, pero que tienen todo que ver como cómo se van a configurar los votos, por ejemplo, a partir de ahora y las uniones, Lo ¿verdad? de la unidad republicana tiene su prueba de fuego el martes. Sí, veremos cómo van los votos en el Senado y dependiendo de eso, a ver si existe en verdad la unidad republicana. Vamos a estar atentos y nosotros, repito, el martes seguro vamos a estar hablando de todo esto. Está Verónica Serafini con nosotros acá. Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por... Segunda vez en el programa. Sí, Segunda vez, ¿verdad? Sí. Segunda vez en el programa. sí. Bueno, ¿cómo podés analizar también este año? Participaste ya de una edición del programa hablando en temas puntuales de lo que se vivía en ese momento, pero ¿cómo cerramos, digamos, este 2017 desde tu punto de vista? Y yo creo que fue un año bastante complejo, complicado en muchos ámbitos de la economía, de la macro, de la micro, y hay que esperar a que se cierre el año, unos meses del año que viene para poder tener conclusiones basadas en la evidencia, en los cierres de los números, cómo se cierra el presupuesto, cómo se cierra la ejecución presupuestaria, cómo se cierran los datos de pobreza y de empleo, que son los que preocupan mucho a la gente porque le toca de cerca. Es ahí en esos dos indicadores que tienen que ver con el ingreso, es donde a la gente realmente le toca en la realidad cómo le va a la economía durante el año. Antes de eso podemos hablar de indicadores, de grandes indicadores que pueden ser exitosos o no, pero en realidad para poder cerrar un año lo que tenemos que mirar es cómo se cerró en la gente, en las personas, ese desempeño económico. Cuando este año comenzaba, lo primero que ya anunciaban, digamos, y aquellos que tenemos algunos vínculos con marcas o por lo menos estamos vinculados a lo que son los medios de comunicación, publicidad y otro tipo de cuestiones, casi el 20 de diciembre del 2016 decían ya, esto prácticamente es lo último que tenemos y después se viene un verano un poquito más austero, si es que vale el término, y después vemos cómo se comporta el año. Pero estoy percibiendo por conversaciones, por charlas que tengo, incluso algunas empresas de servicios están muy contentas por el año que están cerrando, otras rompiendo récords incluso de años anteriores, o el caso de empresas particulares de décadas, ¿verdad? O sea, ¿cómo se comportó el año? ¿Finalmente fue el año austero que se pensaba? ¿Se recuperó el movimiento a mitad de año? ¿Se terminó con un buen movimiento al final? ¿Cómo se comportó el año que para todos en teoría iba a ser bastante quieto? Iba a ser y sobre todo año electoral otra vez, ¿verdad? Y hay indicadores que son positivos, como por ejemplo el Producto Interno Bruto. Estamos manteniendo un nivel de crecimiento relativamente alto, porque el crecimiento es mayor que lo que crece la población, entonces se supone que
que lo que crece la economía es suficiente para generar bienestar si estuviera bien, mejor distribuido. Pero hay algunos indicadores que preocupan. El empleo, por ejemplo, tenemos indicadores trimestrales de empleo que nos están dando señales negativas porque está aumentando el desempleo en Asunción y el área metropolitana sobre todo. Y a nivel nacional tenemos que esperar un poco más al año que viene para ver cómo se cierra, porque ahí tenemos solo datos anuales que suelen estar entre marzo y abril, que es con la encuesta de hogares. Con la encuesta permanente. Con la encuesta permanente. En realidad ese va a ser el cierre, porque como les decía antes, nos sirve de mucho decir que crece la economía, que se dinamizó el consumo, que aumentó la inversión, que son los indicadores que la maquila creció, si al final esos indicadores no se traducen en niveles de ingreso más altos para la mayoría. Porque lo que tiene que preocuparnos es que a medida que con un aumento del crecimiento se estén deteriorando algunos indicadores, como por ejemplo el de desempleo y el de pobreza. Pedro, después voy Sí, con Felipe y Mariana. Verónica, justamente se hace mucho hincapié en el tema de la maquila, pero la maquila en realidad es algo circunstancial, digamos, no puedes apostar a tu crecimiento a la industria de la maquila. Tendrías que tratar de industrializar, en realidad, el camino es ese. Ahora, decías los indicadores en Asunción y el área metropolitana. Justamente esos dos sectores son los de mayor crecimiento demográfico, porque la gente, obviamente, del interior viene para estos lados buscando una mejor vida, ¿no? Eso se tiene en cuenta, ¿no? Cuando estamos hablando. Por ahí lo que se está generando no está cubriendo ese éxodo interno que tenemos. ¿Puede ser esa una de las explicaciones o es que en realidad no está dando resultado el modelo? Es que son las dos cuestiones combinadas. Como el modelo no da resultado, hay una presión del campo hacia la ciudad. Y eso se vio, ese es uno de los elementos que hizo aumentar el desempleo. Cuando viene gente y no consigue trabajo, aumenta la cantidad de personas que busca empleo, y eso se debe a la crisis que hay en el sector rural, que lo vemos todos los días, es tema de todos los medios de prensa casi diarios. El problema de la agricultura familiar, el problema del acceso a la tierra, el problema del cambio climático, que la agricultura no es solamente un problema de gestión de la política pública que se tiene, sino también de cambio climático, que no tiene políticas públicas para enfrentar los riesgos que se generan con el nuevo escenario climático. Y ahí hay políticas que en otros países son exitosas y que en Paraguay no se están implementando todavía. Es una conjunción de un modelo que venía siendo poco multiplicador del empleo, porque eso sabíamos hace 15 años que estamos hablando de que nuestro modelo económico centrado en las agroexportaciones de bienes primarios no era generador de empleos de calidad y en cantidad de lo que necesitábamos. Y hoy con el 4%, digamos que se empiezan a ver ya los resultados negativos, porque con 6% más o menos podíamos conseguir algo, pero con 4% ya no estamos consiguiendo garantizar ni siquiera los empleos que se tenían, y tampoco estamos pudiendo garantizar el mantenimiento de las tasas de pobreza, porque hay como una tendencia, vamos a ver qué pasa en abril con los nuevos datos de 2017, si esa tendencia al aumento de la pobreza se mantiene, o lo que va a pasar es que se va a mantener en 28%, 26, 27% la pobreza, pero es grave que con un 4% de crecimiento no podamos mantener el ritmo, por lo menos, aunque fue muy lento la reducción de la pobreza en Paraguay, que no podamos avanzar. Vamos a hacer la primera pausa del programa, después ya le tenemos a Felipe. Sí, por favor. ¿Sí? ¿Estás listo? Sí. Bueno, y Mariana también, que está preparada, ¿sí?
¿Dónde vamos, Pedro, al terminar el programa? Y vos decís nomás dónde y ahí vamos a estar. Vamos a hacer una pausa y ya hablamos. Muy bien, estamos comenzando una nueva edición de Sin Vueltas. Mentira, para la gente que pensaba que esto era grabado y se equivocaron en tirar. No, estamos en vivo, son las... ¿Qué hora es, Pedro? ¿Me ayuda? No tenemos Todavía no pusieron la hora. 19 pusieron. 11. Ahí van a poner un ratito la hora y vamos a saber. Yo justo no tengo 19 reloj. 11. Y acá es 19 y 11, sí. 19 y 11, Sí. estamos Yo tengo en idea. directo, ¿sí? En Así directo. Ahí está, Bueno, 31 grados. Felipe, por favor. Julián, si hacemos una tipo línea de tiempo del año, ¿cuál fue el evento político del año, digamos, y cómo empezó eso en los resultados de las internas de los dos partidos? Bueno, El evento que vos, digamos, haya hecho, este es el evento y cómo después sus consecuencias. Fuera de las internas. y obviamente esto es algo que va a quedar no solamente en estas elecciones, sino en la siguiente, el tema de la enmienda, ¿verdad? Ok. Ahí es donde ya se pusieron cada uno en sus lugares, Ok. ya sea dentro del oficialismo, la disidencia o la oposición. Ajá. Y ahí es donde se creó esa arista, esa tan grande, que cuando se llevaban las internas no pudimos ver debates, no pudimos ver más que peleas entre los movimientos, ¿verdad? Y ya eso ayudó también a que el electorado vaya eligiendo su movimiento más que candidato antes de que empiecen las elecciones. Y luego ya Ese fue el punto de inflexión, digamos. Ujú. Y luego tenemos ya cuando se oficializa la candidatura del oficialismo, Ujú. que es de ahí donde marca las otras candidaturas, ¿verdad? Sí. Y sin importar que el oficialismo tenga su interna también ya por ejemplo, cuando se candidata Santiago Peña, da un paso al costado Mario Ferreiro, ¿verdad? Porque tienen votos compatibles ellos, o sea, Sí. tienen un mismo... Y entonces el oficialismo fue marcando ahí con su candidato a los otros candidatos. hoja de ruta, digamos. Sí, y luego ya lo de la elección ahora, ¿verdad? Y ahora empieza con una nueva etapa a partir de enero y con los comportamientos que estábamos hablando de los votos en el Senado, de los discursos que tengan los candidatos que perdieron las elecciones y las que ganaron las elecciones en ambas internas, ¿verdad? Y los otros partidos de qué posición también toman. Como para la oposición es muy importante lo que haga Fernando Lugo y lo que haga Mario Ferreiro, ¿verdad? Para acompañar lo que es la candidatura de Efraín Alegre. Mariana. Sí, me gustaría retomar con Verónica. En el aspecto económico hablabas de la pobreza y de la lenta reducción, digamos. Sin embargo, esa lectura que se hace, nosotros ya hemos hablado también aquí de la pobreza, si bajó o no bajó, si esos números tienen que ver, inciden realmente en la realidad, digamos, de la gente, cómo se clasifica, si ya dejaron de ser pobres o no. ¿Cómo podríamos hacer una proyección para decir, bueno, esto logramos, no fue mucho, pero a partir de acá hacia dónde ir, digamos? Ya mirando lo que sería el 2018, ¿qué medidas o qué ajustes podríamos hacer para que lo que se hizo con la pobreza quizás fue lento, pero ahora se pueda, no sé, impulsar de algún modo, o sea, haga un poco más rápido o tenga un mayor impacto realmente? Yo creo que ahí no hay, digamos que las características de la pobreza en Paraguay no han cambiado radicalmente en los últimos años y hay lecciones aprendidas en América Latina y hay mucho conocimiento de la situación en Paraguay. En primer lugar, tiene que preocupar la gran proporción de niños y niñas en situación de pobreza que no está siendo atendida por las políticas públicas. Y eso es grave porque es ahí donde se determinan las posibilidades futuras de esos niños y niñas. Muchos están en la adolescencia, ya dejan la escuela. En el caso de las niñas, el embarazo es un problema grave, está aumentando. En el caso de los varones, el trabajo infantil peligroso es muy grave. Y en el caso de las niñas y adolescentes, el trabajo dentro de los hogares. Y ahí no tenemos políticas para reducir la carga de trabajo que tienen las mujeres dentro de los hogares y que las saca del sistema educativo y las saca del mercado laboral también. Inclusive mujeres que estudiaron.
y que podrían estar aportando económicamente a sus familias y al país, porque el ingreso de una mujer, el trabajo de una mujer, la mitad de las mujeres no trabaja en Paraguay habiendo estudiado y por razones que tienen que ver justamente con la sobrecarga de trabajo, es una pérdida a largo plazo al país y las convierte en pobres en el futuro, porque después son las mujeres y muchos hombres que van a terminar recibiendo la pensión alimentaria en lugar de recibir una buena jubilación. Claro. O sea, hay una ruptura en la trayectoria de vida de niños, niñas, adolescentes, mujeres, y eso hay que frenar, digamos. Hay que frenar. Si no, no vamos a dejar la pobreza. Y lo otro es el mercado laboral. Con trabajos precarios, el 70% de la población gana menos del salario mínimo, trabajando entre 30 y 40 horas semanales, sin protección, sin seguridad social, sin ningún tipo sin mecanismos de incorporación al mercado financiero para poder sacar préstamos. Mucha de esa gente trabaja por cuenta propia, trabaja en la agricultura familiar, no hay instrumentos financieros que le permitan incorporarse al sistema financiero, y si tiene un evento agroclimático, contar con un seguro. O sea, faltan muchos engranajes dentro de las políticas públicas que permitan generar que los niños y niñas permanezcan en la escuela, que los adultos trabajen y consigan un empleo decente y que posteriormente en la adultez tengan una mínima protección en términos de jubilación, de acceso a salud. Pero eso, digamos que hay países que ya avanzaron, Uruguay, Chile, Costa Rica, mismo Argentina, Brasil, han avanzado, están las condiciones dadas como para que nosotros podamos implementar esas. Pero necesitamos, el otro lado del problema es el financiamiento. Así como está el presupuesto desfinanciado y así como está el debate tributario, no hay ninguna perspectiva de mejoramiento. Justamente, hace unos programas atrás hablamos del famoso bono demográfico, en fin, todas las reformas, y hablábamos nosotros de la reforma fiscal que hace falta, la reforma previsional también, un montón de estas aspectos, políticas, ¿no? que hacen que los niños que van a ser el motor económico todavía no nacieron. No nacieron todavía, hoy, ¿no? Hoy, según los números, no nacieron. Aún no han nacido aquellos que van a ser gran parte de esa carga. Algunos, pero otros ya nacieron y otros ya se perdió la capacidad. Viste que tenemos varios estadios en esto del bono demográfico, creo que de 1 al 5 y cada uno se va, ¿no? Creo que estamos en el 2 nosotros. Ahora, el tema es el siguiente. Estábamos hablando con el ministro de Acción Social, no, de la Secretaría Técnica de Planificación. Entonces, él decía que estaba previsto en el presupuesto general de la Nación, que fue vetado parcialmente, en los artículos que hablan de los reajustes de los aumentos salariales, justamente una serie de partidas hacia ese sector. Entonces decíamos, no podemos hacer todo porque es mucha plata, no tenemos recursos, pero sí podemos hacerlo, bueno, año a año. Ahora, decías vos que el presupuesto creo que en 80 y pico millones creo que no estaba financiado, ¿no? Y uno dice, pero no es mucha plata eso, como para, en fin. Y la pregunta es, bueno, este presupuesto responde a esa política de Estado de comenzar a preparar el futuro o no? Yo creo que no responde porque, o sea, de hecho no responde, ningún país se desarrolló con 13% de presión tributaria. O sea, no vamos a avanzar. Pero dicen que esa es nuestra gran ventaja, pues. Lo que pasa es que tenemos una baja presión tributaria y hay una gran evasión. ¿Cuál ventaja? La baja presión tributaria. Los y impuestos eso no está demostrado en ningún lugar del mundo. Ese es un mito que nos venden para afuera. Sectores interesados. Porque en realidad lo que atrae inversión extranjera directa, que es la excusa de la baja presión, es la infraestructura que tiene que tener el país, es la calidad de la mano de obra. Y la seguridad jurídica. Y es la seguridad jurídica. Y nosotros estamos viendo el Poder Judicial no otorga ninguna seguridad jurídica. No. La infraestructura estamos avanzando
Ahora, lo que hay que ver es esa infraestructura si se está generando en donde Paraguay tiene potencialidades a futuro para atraer inversión extranjera directa, porque digamos que por más que construyamos circunvalaciones alrededor de Asunción y accesos a Asunción, puede que eso no sirva para la inversión extranjera directa. Y lo otro es la calidad de la mano de obra, donde no hay cambios desde la reforma que se hizo durante el gobierno de Nicanor. En los últimos 15 años, en lo único que se ha avanzado es en ampliar la cobertura de la educación escolar básica y algo en educación media, cuando que el problema más grave es la calidad también. Niños que terminan el colegio o la escuela sin saber leer y escribir difícilmente puedan insertarse en el mercado laboral. Imagínense que nosotros todavía estamos en alrededor de entre 6 y 7 años promedio de estudio de la población ocupada. O sea, ¿qué competitividad puede tener el país cuando ni siquiera acumulamos la cantidad de años de estudio como para terminar el 6º grado? O sea, es grave, muy grave. Por más que bajemos la presión tributaria, si no hay gente que pueda integrarse a esa inversión extranjera directa, no vamos. Y lo otro es que la inversión extranjera directa que viene a los países de América Latina, y eso está en varios estudios, es la de muy baja productividad también. Viene aquella donde se arman partes que no se necesita mucha innovación, que no necesita Hablas de maquila. recursos humanos, claro. Entonces, tampoco nos sirve, en el mejor de los casos, van a generar algunos empleos, pero también hay que preguntarse cuál es el costo en términos de baja presión tributaria. ¿A quién beneficia al final el gasto tributario? Crea empleo, pero ¿cuánto cuesta cada empleo creado en términos de bajas recaudaciones? ¿Sirve o no sirve? El saldo neto es lo que nos tiene que preocupar, no solamente bajar la... De hecho, nosotros, Paraguay, con toda la baja presión tributaria, no ha conseguido consolidar la llegada de inversión extranjera directa. Y lo que nos llega tampoco es muy bueno. Fíjense que nos llegan empresas, uno de los problemas de la alianza público-privada, nos llegan empresas que tienen un montón de problemas de cumplimiento de contrato en otros países. Pero, disculpa, tengo que agregar esto. Y sí, ya casi el programa Brasil y Argentina, Brasil y Argentina pero... crecen y con toda esa seguridad que decís, un 2%, Paraguay un 4% en este marco que decís. Bueno, ese es el discurso que se tiene. Claro, pero el discurso nosotros lo tenemos que llevar a otros indicadores. Sí. Tenemos que hacernos un poco más de preguntas, cuestionarnos más qué significa ese crecimiento económico en términos de bienestar. Porque si el crecimiento económico nos genera bienestar, ¿para qué queremos crecimiento económico? O sea, el objetivo final es la gente. Obvio. Y si a la gente no le beneficia, hay que preguntarse qué está mal en el crecimiento económico. Para eso un gobierno asume se quiere asumir. Y si no funciona ese modelo porque cambió el escenario internacional, porque el cambio climático nos está afectando de más, porque hay más jóvenes que están estudiando que ya no quieren hacer trabajos poco productivos y que demandan mejores niveles de empleo, por eso están en la calle. Uno de los eventos importantes del año fue toda la revuelta estudiantil en la Universidad Nacional y en los secundarios. Todos esos jóvenes del bono demográfico están aumentando su nivel educativo, están exigiendo más calidad y cuando empiecen a trabajar van a empezar a exigir mejores empleos y le vamos a ofrecer los mismos empleos que hace 10 años. Hay que cambiar, tenemos que cambiar porque el escenario internacional cambió, porque nuestro escenario demográfico cambió y eso necesita políticas de cambio estructural que lastimosamente justo estábamos discutiendo recién en el receso. No están en el debate los cambios estructurales. Justamente de eso le quiero plantear, y la pregunta va a ir para Felipe y también para Julián, para ambos, si ustedes también presenciaron la última pregunta de Pedro, de lo que va de este año, ¿sí? Porque a la vuelta de la pausa preguntaremos nosotros y Pedro ya ha quemado su última pregunta de este año 2017. Vamos a la pausa y ya volvemos. La cadena nacional.
noticias, somos debate, somos deporte, somos tu compañero de todos los días, porque te brindamos las noticias que necesitas al salir de tu casa. Al mediodía tenés toda la información del mundo del deporte y te acompañamos en las tardes con las novedades del día, porque nos gusta acompañarte. Somos Radio 1, somos uno para todos. Nos queda un bloque más con nuestros invitados y después ya los vamos despidiendo, también agradeciendo que estén con nosotros en este último programa del año. La pregunta va para Julián y para Felipe, para los dos. ¿Por qué, como analistas políticos también dentro de nuestro esquema en el programa de hoy, hablábamos de cambios estructurales? Los cambios estructurales de por sí son, digamos, violentos en el sentido no de la fuerza, sino de lo dramático que pueden ser para algunos sectores. Radicales, digamos. Los radicales que pueden ser. Y estos cambios y estas soluciones estructurales van a ir directamente también al tamaño que tiene hoy nuestro Estado. El principal empleador del país se va a ver afectado porque hay que cambiar ciertas cosas, hay que agilizarlo, hay que no achicar el Estado, sino hacerlo más efectivo, y con eso hablamos de cambiar mucha gente. La pregunta es, ¿ustedes piensan que hay los líderes necesarios para llevar adelante ese proceso en nuestro país? Porque hasta hoy nos está costando el recambio mismo y nos está costando salir siquiera del periodo en donde hay muchas figuras de la actualidad política que están muy ligadas a los últimos 35, 40 años de política en nuestro país, que han sido durísimos, ¿verdad? ¿Ustedes piensan que se tienen que generar figuras en los próximos 10 años cuando estamos a contrarreloj por el mismo bono demográfico? Algunos dicen que los dos últimos caudillos del partido más tradicional, que es el Colorado, murieron primero Argaña y después Lino Oviedo, que la oposición no ha sabido tener el caudillo natural que pueda guiar, digamos, eso. Cuando apareció Lugo, solo prácticamente terminó tropezando y cayó, ¿verdad? Y algunos lo ayudaron a empujarse, es cierto, pero cometió muchos errores. ¿Ustedes piensan que hay liderazgo hoy en la actualidad, en la escena política, que nos muestra de alguien que pueda llevar, que tenga el perfil para llevar eso, Julián? Y mira que en el 2013 yo te puedo asegurar que la mayoría creía que era Horacio Cartes, ¿verdad? Por él, como estábamos hablando, el poder que pudo concentrar él, ¿verdad? Pero yo desde el punto de vista político, cuando veo, no solamente en este gobierno, en otros, cuando se quiere hacer algún cambio, depende muchísimo otra vez de las bases políticas, ¿verdad? Digamos, cuando se trata de hacer algún cambio en una institución pública, es muy difícil. Ahí tenés gente involucrada que te está dando tu apoyo, tenés gente que no podés pelearte en ese momento, necesitas mucho juego de cintura, y yo creo que mirando bien en los perfiles de los candidatos que tenemos, esto va a seguir continuando así, desde el punto de vista político. Sí teníamos figuras nuevas, ¿verdad? Tenemos figuras nuevas como la de Santiago Peña, tenemos figuras nuevas como la de Katia González, la de la ministra de Senavitat, ¿verdad? Pero sin fuerza aún, ¿verdad? Santiago Peña, siempre yo digo que era un candidato de clase A, pero tampoco sin Horacio Cartes no iba a llegar a tener los 450.000 votos que tuvo, ¿verdad? Y yo creo que desde mi punto de vista esto va a seguir en la misma línea de los últimos años. Felipe. Para mí, yo más que pedir cambios estructurales, o digamos, si querés, yo iría por más que las personas, porque se mantengan algunas cosas. Por citar un ejemplo, tal vez remanido, que sería el tema de las becas, ¿verdad? Un tema. La gestión de Senavitat, más allá de la persona que esté a cargo, por eso yo hablo de personas. Son los tipos de gestión. Claro, los modelos de gestión, ¿verdad? Lo que mencionaba Diana sobre el tema de la infraestructura, ¿verdad? Creo que por ahí en el camino es cierto, hay cosas que ajustar, lo de las empresas es totalmente cierto, ¿verdad? Pero igual creo que por ahí en el camino, este nivel de crecimiento por lo menos, que nos llega todavía tal vez a lo micro, una pata no solamente de este, sino de varias administraciones, ¿verdad? Pero yo sí iría para que se mantengan algunas cosas de lo que se consiguió. Lo que mencionaste vos, se intentó hacer algunas cosas con el tema de la transparencia, publicar los salarios, ¿verdad? O sea, que la gente sepa por lo menos dónde están ubicadas las personas en la función pública, cuánto ganan, ¿verdad? Creo que en algunas cosas se levantó la vara, en otras cosas todavía faltó o falta, ¿verdad? Y yo creo que lo que yo sí creo que a los que vengan, quienes sean, les va a costar demasiado bajar esa vara en las cosas positivas que se hicieron. Para mí eso por ahí viene.
más allá de quien sea. ¿verdad? Claro, tu pregunta y después ya voy a... Mariana, puede estar una pregunta mía, Mariana, perdón. Vamos. Dice la gran Pedro, sí. Si no, de vuelta para Julián. Hay estudios ya nuevos sobre, yo sé que ustedes trabajan mucho en el tema de lo que tiene que ver con mediciones, Sí. sobre el resultado de las internas ya, o sea, hay ya primeros números, aunque sean muy borradores, digamos, sobre las chapas seleccionadas, digamos, las internas. Es difícil todavía ya sacar números, ¿verdad? Ahora las investigaciones que se van a hacer es para ver cómo quedó el tema de las internas, ¿verdad? Pero si podemos utilizar, te estaba comentando en el bloque anterior, de que Marito necesita, por ejemplo, 700.000 votos por arriba de lo que él consiguió. Entonces me consultaba No es ella, poco eso, si está bien o no el abrazo republicano para el electorado, ¿verdad? Y el voto más fácil que puede conseguir Marito es el de los colorados, ¿verdad? Sin abrazo republicano no llega. Él tiene a favor el rechazo que ya puede tener Efraín Alegre por los años que ya fue gobierno, por haber candidatado, haber perdido, ¿verdad? Y por haber tomado posiciones. sobre todo su gestión también. Sí, ¿verdad? También. Y crea un techo, ¿verdad? Esa es la ventaja que tiene Mario Audo hoy. Y la desventaja es que tiene una oposición más unida que la última vez. Y sumando los votos que tuvo la oposición en el 2013, llegan a casi 1.200.000 votos. Y Horacio Cartes ganó con 1.100.000 y algo de votos, ¿verdad? Entonces, esos dos puntos son muy importantes, pero sí, las mediciones van a venir a fines de enero, van a empezar a colocarse. Y yo creo que Mario Abdo va a tener un trabajo difícil porque él se basó siempre en criticar al gobierno, ¿verdad? Desde el 2015 ahora, y ahora él va a tener que saber cómo llevar porque él los votos que tuvo en las internas ya son de él. Ahora necesita capturar los votos oficialistas y los votos independientes, por ejemplo, y ahí es donde entra Sobre todo en los independientes. Y evitar la fuga también, ¿verdad? evitar la fuga, ¿verdad? Y su voto duro va a ser el Partido Colorado y luego salir afuera a buscar los votos independientes. 700.000. Totalmente de acuerdo. No es poca cosa, ¿eh? O sea, tener que conseguir 700.000 votos no estamos hablando de poco. Claro. O sea, 700.000 ¿Qué quedarían? Más. Ni siquiera es Claro. 700.000 en total, sino más. Serían 450.000 los que podría, que son los de Santi, Claro, y de ahí juntarse quedaría todo, 12, digamos, claro. Igual tampoco, o sea, Igual son 200.000. Igual le falta otra No es vez matemática. no es suma Claro. directa, ¿verdad? No. Claro. Lo No, mismo es suma y también- resta, pero como estamos hablando de números, Correcto. igual con ese número no se llega. También igual, y lo mismo pasa con la oposición. Claro. No porque se líen allá arriba, Claro. significa que La todo... oposición tiene a favor lo que tuvo Mario Audo de que, por ejemplo, Santiago Peña necesitaba, cuando él trataba de venderse o vender su programa, tenía que defenderse de otras Del- cosas de y la- nunca pudo arrancar de ese lado, ¿verdad? Sí. Ahora Efraín Alegre tiene a favor eso y en contra tiene Mario Audo Claro. lo otro, ¿verdad? Sí. Y Que ya agarra la mochila del y oficialismo. Pero Efraín Alegre tiene que saber cautivar esos votos independientes que son muy importantes y cada vez son más. Julián, Mariana, después Pedro. en esta misma línea, bueno, ya hicimos un análisis un poco político, lo que deja o lo que viene. Mencionabas la enmienda, yo creo que fue definitivamente la enmienda y sus consecuencias con el tema del Congreso, por ejemplo, definitivamente el acto político del año sin duda, ¿verdad? O de los últimos tiempos, de hecho. ¿Hay lecciones aprendidas y cómo te parece que eso puede condicionar o cambiar el escenario que viene? Porque presidente que vino, presidente que planteó la reelección, no llegó hasta esta instancia, es cierto, pero lo planteó Nicanor, lo planteó Lugo. ¿Va a cambiar ese escenario? ¿Vamos a dejar de discutir la reelección o el siguiente presidente que venga, más allá de lo que hoy digan, va a volver a instalar el tema? ¿O vos crees que con la enmienda eso realmente cambió y no va a ser tema de discusión? Evidentemente, yo creo que vamos por la misma línea, ¿verdad? Y no solamente si te das cuenta de que los últimos 3 presidentes plantearon la reelección, sino que también los vicepresidentes terminaron Sí. al final del gobierno en contra de su chapa, ¿verdad? Y creo que es algo que se tiene que debatir abiertamente y ya no tomar como un prejuicio. Entonces el mejor momento es El inicio. el inicio, porque luego ya
no, Sí, ¿verdad? ese Y- año y medio de Y gestión. más Sí, otra vez que todo comienza con la posición de no y luego cambian. Claro, ¿verdad? exacto. Y entonces, pero sí, yo creo que lo de la enmienda, el mayor perjudicado en esto fue Fernando Lugo. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? Porque el voto de Horacio Cartes era a favor de la reelección. O sea, el voto duro, ¿verdad? Y el voto duro de Fernando Lugo, o la aceptación que él tenía por arriba de los 40% antes de eso, bajó un 11%. ¿Por qué? Porque la gente Claro. que aceptaba lo de Fernando Lugo asimilaba la reelección con el que estaba en el cargo. Entonces, yo creo que en eso fue... Claro, porque lo vieron como En vez de aliados. ser la en tercera lugar de- fuerza, fue Sí. ahora, por ejemplo, el caso de Mario Ferreiro. Ahora, Mario Ferreiro ahora tiene mayor aceptación en el interior del país que en Asunción. En Asunción, obviamente. Te podemos contar por qué. Y te pesa la gestión. Sí, pues. sí, Claro. Sí. ¿Cómo se entiende el tren delantero? Bache por bache, es lógico. Ahora Sí, tiene basta, el peso de los baches. No es No, y fácil. para entender un poquito a la oposición, decías que Marito necesita 700.000 votos más de los que sacó, obviamente, en la interna. Ya ningún partido gana solo las elecciones, obviamente. Va a necesitar votos de colorados y no colorados. Sí. Ahora, para entender un poquito la oposición, porque decía Mariana, aprendimos lecciones. ¿Cómo ves al votante en sí observando a esta dupla Efraín-Leo Rubín? Porque viste que tuvimos el problema esa de las crisis ideológicas en el poder que nos jode a todos. ¿Eso sigue latente? ¿La gente piensa eso o no? Mira, en la medición que hicimos, el 9% del electorado le interesa la ideología política. ¿Eh? Nadie. El 9% del electorado le interesa la ideología Le política. interesa. Le Por no interesa. decir- 9%. Es decir, que el 90% no le interesa o no ya, tiene... en el lenguaje vulgar de nosotros, digamos, a nadie le interesa. Sí. Esos son números que presentamos en el 20% programa sí. de Jorge Torres, ¿verdad? Y es casi mínimo. Y lo que sí, desde el punto, en los lugares donde pudimos medir, yo soy director de una encuestadora, donde pudimos medir, no tiene mucho aporte la candidatura ahora mismo de Leo Rubín para... No para- suma mucho voto. No, O sea, todavía números no. ¿Verdad? todavía. Ahora, cuando la prensa le empieza a dar su Que es lo que nombre, está buscando ahora, porque está utilizar el nombre, el apellido Rubín, capaz que le sume, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista no fue la mejor incorporación que pudo haber hecho la... En cuanto al caudal electoral. Sí. Pero ahí en imagen y posicionamiento. Sí, después luego ya cuando se van formando y se van creando posiciones, capaz sume más. ¿verdad? O sea, habría que evaluar si el Rubín elegido, digamos, era el más popular entre todos, ¿verdad? Pero Sí. A ver, por Claro, porque decir fue una figura que tuvo consenso entre los líderes, pero no claro, por pero todo. es una Ahí cuestión, está, pues. es una cuestión Claro, política por eso. ideológica, ¿verdad? Ahora, si yo te decía Palo Rubín, que siempre ve el programa, le mando un saludo, o ni que si decías Humberto Rubín como el Claro. candidato, más allá de que lo acepte o no, pero como el nombre, a lo mejor tenía otra pegada, ¿verdad? Sí, Por o la sea- popularidad misma, que es un elemento, si al 9% le importa la ideología y al 90% no, Claro. ser un tipo popular es una ventaja electoral importante, no definitoria, pero importante, ¿verdad? Sí, y en Latinoamérica es 16% nomás lo que a la gente le interesa. Sí, sí, hay candidatos que ni General. saben la ideología de su Sí, partido. no. En el interior es casi Sí. nulo eso. Tal Sí, cual. Sí, es muy urbano y muy politizado también. Sí. Así es. Bueno, pero la izquierda es así, ¿viste? ¿Cómo se llamaban los? Uno era Luis Aguayo y el otro Ah, Carrillo Iramain. sí. Eran los candidatos. La dupla. La dupla. Del Plan de También Guazú. electa a dedo, porque tiene ese sistema, ellos te dicen que consenso, en fin. Y lo de Rubín también fue como que en medio, vos, te elijo a vos. No hubo elecciones internas, ellos tienen otro sistema, no sé cuál es, el del consenso. Me parece que es es Claro. el nombre propuesto por Lugo. Y Y Lugo para es terminar, el caso de Efraín Alegre, lo que quería comentar nomás es que él lo que tiene la ventaja es ser la oposición. Y cuando sos oposición, Claro. vos tenés los votos emocionales, ¿verdad? Sí. Claro. Podés recibir hasta votos de gente que te rechaza. ¿verdad? El Y discurso, digamos, relativamente entonces, si más- vos querés derrocar un gobierno, un tipo, ya no cansado, existe ninguna razón para... Sí, lo razonable. más razón. Julián, gracias por venir, es muy Muchas amable. gracias por la por estar en invitación. este último programa del año. Esperemos verte el año que viene también, Muchas gracias. que va a ser un año muy movido.
Verónica, gracias por acompañar. ¿Hay algo bueno, digamos, que podamos rescatar a los dos leones? Maya, este análisis es necesario porque pueden abundar las cosas buenas, digamos, de la olla azulgrana hasta otro tipo de cosas, podemos decir que han sido hechos positivos, pero Podría haber hecho otro económicamente hay algún camino que se te muestra. Algunos ven como positivo, por ejemplo, el veto parcial del presidente porque implica dejar un presupuesto o intentar dejar un presupuesto relativamente equilibrado para un presupuesto que lo va a ejecutar en un 50% otro, ¿verdad? Porque finalmente va a ser el gobierno que viene, ¿verdad? Yo creo que una cuestión positiva es la inversión, esa visión de país más allá de lo que teníamos hasta hace unos años en pequeño. Pero también hay que tomarlo con mucho cuidado por el peso que está teniendo la deuda. O sea, este ritmo de inversión no se puede seguir sin reformas estructurales. No podemos seguir endeudándonos porque alguien tiene que pagar la deuda. No. ¿Y quién es ese que va a pagar la deuda con esta estructura tributaria tan injusta? Esa es una pregunta, porque tenemos que plantearnos como un problema estructural la desigualdad. Y eso tampoco estamos tocando. O sea, hay algunas cuestiones puntuales que vamos a ver si valieron la pena o no, porque la inversión por sí sola tampoco... No se paga sola, ¿verdad? Digamos. No solo no se paga sola, sino que la inversión descontextualizada de un programa de inversiones, de un eje claro hacia dónde vamos, queremos ir hacia el turismo, queremos ir hacia el sector servicios, como país, como qué queremos estar, podemos estar construyendo y construyendo, endeudándonos por los próximos 30 años, pero en realidad no pusimos la inversión donde tenía que estar. No hicimos los puentes donde tenían que estar, los puertos donde tenían que estar y las rutas donde tenían que estar. Entonces, todavía tampoco podemos evaluar cuál va a ser el impacto de las obras que se están haciendo. Nos falta un poquitito de tiempo hasta que se acaben y sobre todo cuál es la sostenibilidad de esas obras. Esas obras hay que mantenerlas. Y ahí es donde también está un nudo en Paraguay. El mantenimiento de la infraestructura, bueno, estamos viendo en las escuelas, se construyeron 1.500 escuelas y ahora resulta que tenemos 1.500 escuelas que no se pueden mantener. O sea, hay cuidado también con crear en el milagro de la infraestructura sin todos los otros componentes que tienen que ir para adelante. Pero a mí en realidad lo que más me preocupa es la falta de debate sobre estas reformas estructurales a largo plazo. Porque el gobierno que viene se va a encontrar con un escenario muy complicado. Se acabó el espacio fiscal de endeudamiento, este año ya nos endeudamos para pagar la mitad de los bonos es para pagar deuda. Ya llegamos a un punto en el que se estancaron los indicadores. Llegamos a un punto en que no nos queda otra que discutir temas estructurales. Hay que comenzar a soplar el carbón otra vez para que... En un contexto económico no tan beneficioso como los 10 años atrás y en un contexto político sumamente complejo. O sea, uno ve las listas de parlamentarios para los próximos 5 años y son los que tienen que tomar las decisiones de los próximos 5 presupuestos, de las próximas leyes de reforma. ¿Qué nos espera? Es la pregunta. Gracias, Verónica, es muy amable, gracias por acompañarnos. Verónica Serafini también con nosotros. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta ya tenemos el cierre del programa. Bueno, estamos preguntando cuánto tiempo tenemos porque nuestro productor general, nuestro director de programación, Sí, señor. está acá abajo con la botella de sidra. 3. Nunca nos han servido tanto, por lo visto ha sido un Es para que excelente dure los año, 2 ¿verdad? minutos, para que dure los 2 minutos. Bueno, Claro, para que cosecha. dure como 3 minutos, ¿verdad? Vale un trago Sí. por si... Está Lo que invitado. pasa es que no tiene nada de copa por el productor. Bueno, Sí. A ver, claro, se rija, sí. Puede hacer Señor- un tour por Barahona y Se le confunde enseñamos de de copa, copas. pero no A ver, ¿qué decir de este año? te casaste, Toto.
Sí, no, casás, ya, a nivel personal, un No, año pero estupendo mí para ese es mí. el Señor evento del Toto. año en Para tu- mí en tu ese vida. pudieron haber quemado el Congreso, el Palacio de López, el Cabildo y todo lo que quieran, pues para mí el evento del año Señor Toto. fue, el para mí casamiento. fue el casamiento, un anhelo personal que tenía de formar familia, estaba ansioso. Pedro decía a lo largo de ese proceso antes decía, nunca vi un tipo Sí. que tantas ganas tenga de casarse. Sí, la verdad que La verdad que yo también conocí muy pocos tipos que hayan tenido tantas ganas de casarse como Muy como bien, las Toto. tenía Te yo. voy a decir algo después, porque Ah, decilo tiene que ver ahora, con otros tiempos, pero, Decilo ahora, pero Pedro, siempre me porque llamó la vos- atención porque eso. vos no hablas corto. No, no, no. Entonces aprovechamos Y que aparte, estamos sin tiempo. y aparte Sí. yo Decilo ahora que llega el le 2018. a ver, había que apresurarse porque yo no podía permitir de que se me escape Muy bien. el tesoro joya de de la la presa. corona, la joya de Claro, la Muy corona. bien. había encontrado el plata de bebé y no podía permitir que una mala acción haga que Tenés barra. las cállate. ánimas se lleven mi esmeralda, Sí. ¿verdad? No, claro. Entonces Claro, claro. aproveché el Claro, momento, muy lo bien. hice. Este año me comprometí, este año me casé, este año formé familia y para mí fue uno de los momentos más felices de mi vida. Les recomiendo a los muchachos que están acá, sé que algunos están en su tercera, cuarta Cásense, vuelta cásense. prácticamente, ¿verdad? Sí. A los que Pero- están cásense. silbando habría que mandarle la foto a la Sí. esposa, ¿verdad? Tan divertido será por lo visto que hay algunos que ya están en su tercera vuelta por acá, ¿verdad? Bueno, Pedro, si tenés que compartir algo con nosotros. No, yo quiero compartir algo del programa. sí. Muy Yo bien. creo que uno de los momentos, pero más, no sé si más emblemáticos, pero más sí, emblemáticos, digamos. ¿Recordás ese programa que estábamos con el diputado Villalba? El día que se quemó el... Estábamos nosotros hablando, plena efervescencia, ¿no? Por el tema de la sí. enmienda, el diputado Acosta había sido herido, estamos hablando con él, había una sesión extraordinaria ese sábado, y hablando, nosotros transmitiendo lo que estaba pasando en la plaza, y de pronto comenzó a arder el Sí, el Congreso. Parlamento. Se quemaba la República. Se quemaba quemaba, la se República, quemaba realmente. y Villalba decía, no, estos son 1000 nomás, Sí. mañana ya vamos a hacer la extraordinaria y se acabó. Ahí le decíamos, mira, ahora estás viendo en vivo, en directo, se está quemando el Parlamento. ¿Qué pasó? Al rato, en el programa, Sí. le llamaron y le decían que se desconvocaba esa sesión. extraordinaria. Yo creo que es uno de los programas más Sí, sin duda. emblemáticos de este año, por lo menos reflejando ese momento que nos tocó vivir, ¿no? A todos. En la República. Mariana. En lo personal, bueno, muchas cosas. Yo quiero dedicar igual a agradecer este año siempre a la familia, que es lo más importante. Bueno, mi esposo, mi papá, mi mamá, mis suegros. Bueno, para ellos no voy a ir hablando largo, pero sí quisiera valorar algo en lo profesional que nos involucra, creo que a todos, y es que fue un año políticamente muy duro, muy controversial, en donde muchos de los periodistas nos vimos también en el medio de una guerra que, como muchos se dice, no es nuestra. Pero creo que puedo ver, por lo menos en el equipo de trabajo, también mucho profesionalismo, más allá de las etiquetas que nos pongan desde afuera. Confío en el trabajo, en la calidad, en el temple profesional de mis compañeros, en este caso en el programa, y pude ver el manejo de temas también muy difíciles, con mucha altura, y creo que se ve en la variedad de los entrevistados. No es fácil tener 3 entrevistados por Todos los día días, sí. en un programa de lunes a viernes, entonces creo que eso tuvo también, que ese respaldo se notó, y por supuesto el acompañamiento de la audiencia. Así es que gracias a los que están del otro lado, que nos escriben, que nos avisan y que nos escuchan ahí, nos dejan acompañarles en la merienda como nos suelen escribir, ¿verdad? Así es que gracias. Felipe. Nada, para mí fue todo un desafío porque soy el más nuevo en el tema de lo que tiene que ver con televisión, por lo menos. Sí. Entonces, Solo en agradecer, sí, totalmente. Agradecer a la gente que confió en mí, que dijo, bueno, vamos a probar un poco con este muchacho, qué tal le va. Agradecer a mi familia que me banca todos los días, cada día, a cada instante, a pesar de lo que está diciendo Carlos Peralta ahora mismo, Ah, ¿verdad? sí, que me llama a mí, me pregunta a mi marido, ¿llegó o no llegó? Que actúa de piquetero, así desde la atrás. Está por entrar, don Una Carlos. especie de barra brava. Cualquier momento. Y gracias a la gente que está ahí atrás, está en su casa, que está viendo la tele ahora mismo, que nos acompaña siempre. Para nosotros eso es lo más importante que hay, ¿verdad? Y gracias también al equipo de trabajo, obviamente, ¿verdad? Que nos banca, que me banca a mí con todos mis errores y con todos mis defectos. Bueno, yo quiero agradecer en especial a todo el equipo técnico y humano Nicanal que nos permite salir todos los días al aire en este programa que nos apasiona construirlo todos los días porque desde temprano estamos entre que nos ponemos nerviosos, no, este sí, este no, hay discusiones sobre qué vamos a tratar y sobre todo porque es un programa que lo hacemos con muchísima honestidad, con honestidad intelectual en los temas que tratamos, en las posturas que tenemos, podemos estar de acuerdo o no en un montón de cosas, así que le quiero agradecer a todos los productores, a la gente que hace cámaras, a los sonidistas, a los técnicos, ACM. a todo el equipo humano, al community manager y a José París, también nuestro compañero, los directivos del canal, por supuesto. Yo Por la estoy apuesta. muy acostumbrado a que a cada año digo y brindo y levanto la copa diciendo que
Ojalá que todos los años podamos decir que cansados estamos de trabajar y no que cansados de buscar trabajo que estamos, ¿sí? Porque son momentos también muy complicados. Pero además de eso, quiero darles un mensaje de mucha paz, de mucha unión, de mucha fraternidad entre todos. Son tiempos que nos hemos visto divididos muchas veces, hemos vivido divididos en discusiones, en momentos políticos, en momentos a veces hasta casi inoportunos, y hemos sentido esa división todos los días. Hace muy poco un compañero de trabajo, Felipe, me recomendaba hacer una lectura que decía: la concordia salvará al Paraguay. Y decía justamente este escrito de L.A. Fran que la concordia tiene que ser el interés, la aspiración suprema y primera en los tiempos que estamos viviendo. Y esa también es una realidad que se ciñe a este momento del país. Así que es un momento de poder levantar la copa, brindar por lo que tenemos este año, y si no lo hemos tenido como queremos, brindar para que el año que viene pueda llegar con nosotros. Así que salud y que puedan tener un gran 2008. Salud. Por el mejor. Y el año que viene nos volvemos a encontrar el día martes aquí en Sin Vueltas. Que la pasen muy bien. Salud. Chao. Salud.